¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes a esta tarde de podcast. Bienvenido Sebastián, bienvenido Ángel. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta tarde? Maravillosamente bien con este estupendo público que tenemos con nosotros en este lugar fantástico y tan cariñoso con nosotros. Sebastián, ¿tú cómo estás? La verdad, bastante agradecido de estar aquí junto a dos grandes personas, el público que nos está acompañando y la verdad, bastante acalorado. El clima aquí es una locura. Sí, es una locura el clima aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Bueno, nos encontramos en este momento en el CEART, en Querétaro, recién inaugurada la Feria Internacional del Libro de Medios Audiovisuales de Querétaro. ¿Sí se escucha? Primero presento a nuestros dos invitados el día de hoy. Ángel, tú eres ilustrador, eres escritor y fuiste director, ¿cuántos años de la Semana Negra de Gijón? En la organización 36, en la dirección 12 o 13 creo. Excelente. Ahorita te vamos a preguntar acerca de ese pasado y ese presente también. Y Sebas, tú desde los 4 o 5 años estás en la organización de ferias de libro también. Es correcto, sí. Y ahorita a tus 18, en una más. Una más para la lista. Aquí andamos. Excelente. Pues esta tarde hubo una protesta en la inauguración para la Feria del Libro. Entonces quisiera preguntarles, primero Ángel, ¿qué implica la organización de actividades culturales, pero no solamente como en la cuestión de gestor o de hacer itinerarios o de hacer todas esas cuestiones que ya sabemos que son complicadas, sino emocionalmente, ¿para ti qué implica? Bueno, yo he vivido desde que tenía 15 años en el mundo de la cultura, es el mundo que conozco, y más centrado todavía en el mundo del libro. Para mí este tipo de eventos, en principio he sido participante y desde muy pronto formando parte de organizaciones que se dedicaban a impulsar este tipo de actividades. Emocionalmente, cada vez que organizo algo, sigo organizando algo, a ver, yo siempre lo veo en el sentido de que esto de, bueno, llevo hechas 50, ya no me pongo nervioso. Yo es que el minuto antes estoy súper nervioso siempre y esa es lo que me sigue motivando a lo emocionalmente interesante. Tienes la enorme suerte de participar en algo que te gusta desde el punto de vista del espectador y estás en la otra posición, ¿no? Entonces, procuro, cuando estoy haciendo un cómic, procuro ser también lector, porque primero que nada soy lector. Y cuando estoy en un evento como este, en este caso como espectador o como ponente, pero cuando estoy como organizador, estoy siempre también como espectador. Sebastián, cuéntanos, que prácticamente te criaron las ferias del libro. A ver, son bastantes nervios, ¿no? En general. Pero creo que lo más importante es llegar a todo tipo de públicos, a adultos mayores, jóvenes, porque es algo que yo he visto, o sea, yo tengo 18 años, y entonces es algo que se está perdiendo. O sea, todo este tema de las ferias es, bueno, en general de la cultura, es algo que siento yo que con el paso del tiempo se va perdiendo. ¿Por qué? Porque llegan como que diferentes gustos de las personas, diferentes medios, entonces a la vez es algo triste que estemos perdiendo este tipo de cosas, pero emocionante porque puedes conocer algo nuevo y ahora sí que ir aprendiendo para acercarnos a toda clase de público. Y cuéntenme, por lo regular son, digámoslo así, a veces son muchas penurias, ¿no? Organizar una actividad cultural. Y nos cuentas, Ángel, que todavía te pones nervioso y hasta cierto punto esa emoción y esa adrenalina previa al evento es lo que te motiva para continuar, ¿no? Pero ¿qué te dices en esos momentos
cuando sientes que todo se está cayendo, ¿qué es lo que te dice tu cabeza para seguir? Bueno, primero, un apunte. Yo estoy en desacuerdo total. Es el momento más importante para estar en la puta calle con la gente moviéndose. Esto de los telefonillos, esto es una birria, esto no sirve para nada, no motiva. Sí, podrás tener 258.000 tipos a los que has aconsejado que se compren un libro. A lo mejor se lo compran, pero no sé si se lo van a leer. Pero cuando estás en la calle, lees cuentas, no sé qué, a mí me encanta. Entonces yo considero que es el momento de la calle, de ganar la calle. Podemos perder los medios, podemos perder las repercusiones, pero si ganas la calle, pasas de los medios y pasas de todo. Eso a mí todavía estoy ahí. Luego la otra parte de la pregunta, que era que si me pongo todavía más nervioso de lo que había dicho, o que cómo lo supero, o que si es todo un desastre. No, yo soy muy organizado. Soy muy organizado y soy un poco alemán en esto. O sea, me gusta tenerlo todo lo más controlado posible. Procuro que eso no te tenga que pasar y siempre tener un plan B, un plan C para lo que vaya a suceder. Lo que pasa es que hay imponderables. Que si haces un festival con 250 invitados, el 10% no va a llegar por el índice de estadística. Uno se va a romper la pierna. El otro le va a morder un bicho en no sé dónde el pie, se le va a hinchar y se lo van a tener que llevar en una camilla. El otro, el avión no llega a la hora y ya no te sirve. Eso va a pasar o puede pasar, pero hay un plan B preparado para ello. Entonces, en esa parte a mí me preocupa poco. Y en cuanto al otro que decías de la escasez de medios, pero yo es que siempre he vivido en la... Yo soy dibujante de cómic. Un dibujante de cómic vive siempre entre la miseria y la pobreza, con lo cual para mí estar sin presupuesto es el estado natural de las cosas. Con lo cual, a partir de ahí siempre es como yo lo he visto. No vamos a tener para hacer lo que queremos hacer, ¿cómo lo podemos hacer? Y la respuesta a esa pregunta es la capacidad tuya y del equipo sin el cual no puedes estar. Es decir, bueno, Paco Taibo es el más brillante que he visto en mi vida, pero sin el equipo de la brigada no habría hecho las cosas que ha hecho. Sin el de la Semana Negra igual, sin el equipo que tiene ahora en el fondo no podría. Siempre por muy brillante o muy importante que sea la persona que está en la organización, es un montón de gente, es el colectivo y eso te anima. La gente que tienes al lado, y yo aprendí de Taibo a dirigir en horizontal, entonces para mí eso es básico. Y todo ese tipo de cosas, supongo que dan la experiencia y el haber estado aprendiendo con la mejor gente del mundo organizando actividades culturales. Cuéntanos, Sebas, ¿por qué crees por qué te da esa sensación como de pérdida, como de que se está perdiendo la costumbre, los eventos? Como lo comentaba, tengo 18 años. O sea, mi ambiente es con puros chavos de mi edad o hasta cierto punto más jóvenes. Y casi nunca un tema es de vamos a una feria, ¿no? O sea, vamos a una biblioteca, vamos a leer, vamos a buscar, no sé, un museo, si no es que te mandan a la escuela, por ejemplo. Por eso siento que se está perdiendo y es algo que como que ya no nos atrae, por así decirlo. O sea, te trae algo más nuevo, lo más actual. Y es algo que los medios, por eso yo creo que por lo mismo se están usando los medios para poder atraer a estas personas. O sea, la Filmacu es de la página a la pantalla. Entonces, es ese tema, ¿no? Como que es algo que ya está perdiendo interés para la gente. Adelante. Pero yo estoy convencido que si no puede ser porque pasó lo que pasó el otro día, pero si tú le dices a la gente de Querétaro, a los jóvenes, oye, que va a venir Akira Toriyama a hacer dibujitos en Dragon Ball, ¿tú crees que no está esto lleno de chavales disfrazados de otakus por todas partes? Lo que pasa es que, claro, si le decimos vamos a revivir a James Joyce y lo vamos a traer, los chavales del instituto ni se mueven para ver, de hablar del Ulises, pero igual los profesores de la universidad lo llenas. Quiero decir, también es la oferta que tú le hagas a esa gente. Si estamos haciendo ofertas para gente de 40, 50 años y se lo estamos tratando de que se lo coman los de 17, es que no puede ser. Es que hay que ir porque todos tuvimos 17 años y las cosas que nos gustaban a nosotros no le gustaban a nuestros padres, que es la lógica de la vida, ¿no? Pero yo creo más bien en que
que las promociones de la lectura, por ejemplo, se hacen de boca a boca. Convences a un amigo tuyo de que se meta ahí, pero oye, léete esto, ¿qué? Y verás cómo te gusta y no sé qué cosa. Va más así. Y la lectura siempre ha sido minoritaria en la sociedad. Es nuestra misión hacerla un poco menos minoritaria. Tampoco pensad que vamos a tener la misma influencia que pueda tener una serie de televisión. Nunca va a pasar. Por muchos libros que se vendieran de Canción del Hielo y Fuego, Juego de Tronos iba a tener muchos más visualizaciones, cada de cajón. Pero, y lo bien que se lo pasaron los 200 tipos que se fueron a la Semana Negra de Gijón a ver a George R.R. Martin cuando no había serie de televisión. Joder, lo seguían a todas partes. Si el hombre no podía ni comerse el asado aquel, se comía una vaca cada vez. George R.R. Martin no entraba, se comía una vaca, era un dragón. Y ahí estaban los 200 tíos mirando como un escritor americano que escribía lo que en el fondo es Canción de Hielo y Fuego, cuentos de niños para adultos. Hay dragones, princesas, son los cuentos de niños, pero para que se los traguen los adultos, porque habla del poder, en definitiva. Pero estaban viendo a un tío que escribe de eso a zamparse una vaca asada, y ya estaban entusiasmados. Pero era por eso, claro, no lo vas a conseguir con la última novela de, no sé, de Vila Matas, pero van a venir 25 que también les entusiasma y está muy bien. Entonces, yo creo que yo tengo mucha más esperanza. No entiendo cómo tú estás tan melancólico con 18, porque, coño, me da como cosa, ¿no? Porque yo cada vez me siento más rojo, más implicado, con más ganas. Veo la revolución más cerca, el triunfo que ya está ahí y que estamos acabando con esta mierda de neoliberalismo y solo les va a durar 50 años. Coño, a los otros la revolución soviética le duró 75. A ver si estos nos los cargamos mucho antes y tal, ¿no? Entonces, yo esta parte de positivo, de ver a la gente, de juntarlo, de firmarle el libro, me parece entusiasmante. Ir a los tianguis pequeños, a los institutos, a los liceos aquí, a las prepas, no sé qué, y hablarle a 25 estudiantes de una clase, me parece lo más maravilloso que puede tener un autor. Es que creo que tienes mucha razón, Ángel, en el sentido que sí depende de la estrategia, evidentemente, en la organización de la actividad cultural, pero a veces, y eso es una pregunta para ti, Sebastián, ¿sientes que en la organización de actividades culturales tu generación termina como subestimada o que no les interesa mucho atraerla? Porque creo que lo primero que hay que hacer con los espectadores de una actividad cultural es no subestimarlos, ¿no? Es lo primero. O sea, encontrar sus gustos, encontrar qué es lo que les atraería para salir de su casa, para caminar, subirse al transporte público, que además a veces es una cosa complicada, llegar, por ejemplo, al centro de la ciudad y participar en una actividad cultural. ¿Sientes que a tu generación los han dejado fuera o si los han subestimado o por qué crees que también en tu generación no hay como ese interés o esa sensación de estar despierto para ir a buscar eso? A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo hace un momento Ángel, de que es dependiendo de qué le ofreces a la persona. O sea, hace 2 segundos, justo aquí en la Filmacu, vi un cartel de que va a venir Humberto Ramos y dije, maravilloso, el dibujante de Spider-Man, uno de los dibujantes de Spider-Man, adelante, yo obviamente voy a venir. Pero siento que es más bien que, o sea, a mi generación, a mi forma de ver, no se le está como que involucrando tanto o no se le está ofreciendo tanto para ellos. O sea, yo lo comenté hace un segundo, lo de Humberto Ramos a mí me pareció increíble, pero no sé, o sea, pongámoslo en vista de otra feria, si me vienes, me invitas a que yo como joven venga y quiera escuchar de política, pues obviamente pues, como que va a decir, no, o sea, no me interesa, no es algo que me llame la atención, a diferencia de lo que comentaba que es el cómic y todo eso, o el manga. Hace rato me gustaría pasar una pregunta porque me interesó mucho lo que dijiste, Ángel. Nos contaste una anécdota en la que te invitaron a una charla frente a mucha gente neoliberal para preguntarte… No, de extrema derecha directamente, de extrema derecha. Unos putos fachas, italianos además de latina, o sea, ya el sitio que construyó Benito Mussolini, todo ahí. Y a ti, de rojo como eres, te invitaron a hablar. Claro, a uno que habla mucho y que encima es rojo y tal, y se lava y esto, y no huele mal ni tal, con lo cual ya perfecto.
y te preguntan, ¿la cultura es de derecha o es de izquierda? Y no nos dijiste qué contestaste, así que cuéntanos qué contestaste. El ambiente era bastante... Había mucho público y todos eran... O sea, yo creo que el más demócrata era el fantasma que había allí de Benito Mussolini. Todos los demás le pasaban con mucho por la derecha. Y el título de la mesa de debate era ¿la cultura es de derechas o de izquierdas? Entonces todos eran de derechas, había un tipo catedrático mayor de la universidad que había sido, supongo, de la democracia cristiana, un tipo directamente facha, asesor de Vox en España, del PP, hijo de venezolana, que hablaba mejor español que yo, aunque era italiano, y era jovencito, neoliberal, anarco, bueno, si Durruti escucha esto llamarse anarcos o libertarios, se levanta de la tumba y le abre la cabeza como si fuera la serie de Boys, la chica esa que le hace estallar la cabeza, haría eso. Pero bueno, se llaman así. Y la chica que teóricamente representaba la izquierda más moderada y el más extremista que debía ser yo, y el intérprete al que yo no dejaba hablar, mi intérprete, porque la gente ya entendía en español lo que estaba diciendo y ya abucheaba directamente. Y yo la respuesta, mi primera respuesta fue, ¿hay política de derechas? Sí, pues habrá una cultura de derechas. ¿Hay política de izquierdas? Sí, pues habrá una cultura de izquierdas. Y a partir de ahí ya... Yo creo que los que dicen la cultura no es ni de derechas ni de izquierdas, pues yo digo sí, como los que cuando los fusila el enemigo dicen ¡viva el centro! Todavía no ha habido el primero que haya dicho eso. Todos han dicho eso, ¡viva Mussolini! O ¡viva Lenin! Claro. Pero no ha dicho ninguno ¡viva el centro! Entonces está claro que como que yo en medio no vale. Nunca ha valido, siempre es una excusa. Todos sabemos cuando no queremos definirnos, que no nos definimos, ¿no? Pero mi respuesta fue eso, que evidentemente la había, y que si hablábamos de nombres podíamos intercambiar barajas, ¿no? Nombres, yo te tiro ahí a Borges, pues entonces yo te digo Cortázar, y entonces tú me dices no sé quién, pero que me parece una cosa poco importante, y que luego estaba el hecho de que bueno, existe una guerra antropológica cultural. Si hablamos de la cultura literaria artística es una cosa, si hablamos de la cultura en general es otra, mucho más mucho más de lo que es la vida cotidiana, y ahí sí va ganando la derecha. Yo le vais ganando. Solo tenéis que ver esto, me estáis abucheando a mí cada vez que os digo solo deseo que a vuestra presidenta actual tenga el mismo destino que su predecesor Benito Mussolini, que acabe igual. No le deseo ni nada mejor ni peor. Entonces, claro, imaginaros, todos aquellos que habían... y esto. Pero en lo que es la cultura artística y literaria, que es en el mundo en el que yo me muevo, pues yo siempre cuando discuto esto digo el mantra de, en la cultura artística, que podíamos poner una parte del cómic o la literaria, que sería de las dos, pero en la cultura artística, en el arte que solo es estética, que no tiene ética, el arte sin ética es decoración, no es arte. Y esta pregunta va un poco más para Sebastián. ¿Sería acaso, y bueno, que también la contesté Ángel, pero ¿sería acaso un acto de izquierda involucrar también a la generación de Sebastián? Porque si bien a mí me revitaliza mucho escucharte, Ángel, pero también lo que yo observo sí es una especie como de letargo. Como que cada vez es más difícil tener la voluntad de armar algo, de levantar una feria, de ir incluso a una feria, de participar en ella, ¿no? Entonces, en estos tiempos de letargo, si acaso será un acto revolucionario levantarse a hacer las cosas, una, y la otra, involucrar a alguien que está siendo difícil de involucrar, ¿no? No porque tu generación sea la difícil, sino que de pronto nosotros somos tan cerrados, o sea, conforme vamos avanzando en edad, como para no entender la importancia de querer atraer a tu generación, ¿no? O querer involucrarla en la organización de las cosas. Porque tu caso es un caso atípico, es decir, de tu edad en la organización de ferias, pues no creo que haya mucha gente, si no es que tú eres el único, casi siempre, ¿no? Pero entonces mi pregunta es si sería un acto revolucionario involucrar
a, a personas de tu edad. O si crees que es lo natural. Ajá, ¿es natural o es contestatario involucrar a tu generación? No sé. O sea, es una como necesidad. Es importante. Porque, o sea, es perder. Es que no sé, siento que más bien como que nos concentramos como en el pasado, ¿no? O sea, no estamos viendo más en el futuro, que es ahora sí que lo que entraba de personas de mi edad. Por eso siento que es necesario saberlos atraer, saberlos como, ¿cómo decirlo? Halagar, no, halagar no es. Bueno, saberlos llamar para que se involucren más en este tema. Y tú lo dijiste. O sea, yo estoy aquí por ahora sí que es por mi tía. O sea, me llevaba a este tipo de ferias y yo encantado. Y aquí me quedé. O sea, fue algo que me gustó. Pero no todos tenemos esa Motivación. Claro, claro. No hay un tercero que te diga, ve a ver qué tal y así. Por eso siento que sí es necesario saber llamar la atención de los jóvenes y ahora sí que lograr crecer este tema para que no se vaya, ahora lo comenté, como que se vaya perdiendo y así. Uf, claro, yo ya soy un Matusalén, entonces me cuesta centrarme mucho en las generaciones más actuales, pero como tengo un hijo de 22 años, más o menos miro por dónde van las cosas, muy comprometido políticamente, literariamente y toda esta historia. Pero, a ver, mi generación, que es la generación que tiene 17 años en el año 75, cuando se muere Franco, en España, éramos muy pocos. Ahora nos parece que aquello era... Pero yo militaba desde los 15 años en la ilegal Unión de Juventudes Comunistas de España. Y le hicimos una huelga de medias a Franco, con 15 años, en el año 74, y que fue la primera que se hacía. Pero éramos 4, o sea, del comité de huelga de los liceos de Gijón, de los institutos, nos conocemos todos ahora, porque unos han sido concejales, otros no sé qué, o sea, pero éramos muy poquitos. Lo que pasa es que conseguimos, coño, con un poco de pegamento tú le echas al centro en la cerradura y ya no se entra, ya logras paralizar el centro. Sí. Todos sabemos cómo se hace un piquete para hacer una huelga. Y por eso hacer una huelga general, cuando todos empiezan, huelga general, que no saben de qué hablan. Pues hacer una huelga y una huelga general ya son palabras mayores. Pero éramos muy poquitos en una generación que se supone que era la de un cambio político. El 68 en España realmente es el 76, bla, 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 y éramos también pocos. Tampoco era... Sí es verdad que teníamos la motivación de lo prohibido, que ahora no. Es decir, en el año 73 sucedió una cosa, que en España muy importante, vivíamos en la dictadura de Franco, que estaba, algunos dicen, no, era dicta blanda, era tan dicta blanda que el mes antes de morir se fusiló a 5 antifascistas, o sea, a dicta blanda de huevos. En el año 73 hubo la cosa de que se murieron 3 Pablos, Pablo Neruda, Pablo Picasso y Pablo Casals. Entonces, en mi instituto dijimos, joder, viene de puta madre, porque son 3 republicanos, pero son famosos por tal. Vamos a hacer un homenaje a los 3 aprovechando que se murieron, con lo cual de paso metemos un poco de bulla a los otros compañeros. Entonces nos juntamos los 4, que uno prepara al de pintura, me tocaba a mí, otro a Neruda y otro a Casal, que sabía de música. Joder, lo preparamos ahí con unas ganas y tal, y nos lo prohibieron. La dirección, claro, se dio cuenta, prohibido. Joder, es que eso es lo que te motiva. Hostia, pues si me lo están prohibiendo, tiene que ser cojonudo. Pues si me están diciendo, vente a preparar porque hay un homenaje a unos vejestorios que se murieron, no mola. Lo mismo, joder, estos son republicanos, ni medio prohibidos ni hostia. Ninguno se volvió a pasar por aquí, por allí, por España en ese momento y tal. Entonces, lógicamente, motiva mucho más eso, pero éramos 4. Ahora siempre son 4, pero no os preocupéis. El último, que empezó con 12, mirad la que montó, que tiene sedes por todos los lugares, hay cruces y iglesias por todos los lados. Y empezó con 12, le dijo a 12, anda, ir por ahí a contarlo. O sea que no hay problema. Pero esos 12 convencieron a más gente. Y convencer de cosas más difíciles, como que la Virgen subía al cielo flotando.
Joder, si te logran convencer de eso, más fácil será convencerte de que la revolución te va a hacer mucho más bien que lo contrario. Pero, y además cuando se junta gente que escribe y que lee, se montan pollos. Fijaros, unos tíos en Francia un día decidieron que iban a escribir una enciclopedia, que no se había escrito. Digo, unos que sabían que si tal, no sé qué, escribimos una enciclopedia, sí, vamos a ponernos. Y un tío pensó, joder, y si esto de que el rey lo puso Dios no fuera verdad, pensad que Dios no puso al rey. Eso es mucho más difícil de pensar que vamos a cambiar el capitalismo, o por lo menos vamos a cargarnos el neoliberalismo. Pues lo otro es más difícil. Joder, escribiendo una puta enciclopedia 5 años después era la Revolución Francesa. Ya le habían cortado la cabeza al rey, joder. Pues si estos tíos lograron eso, que te metieron en la cabeza que Dios puso al rey, fueron capaces de cambiarlo, y eran 4 pringados, D'Alembert, no sé quién, bla, 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 y tal. Joder, pues no será tan complicado, pero siempre son unos que se juntan. Y si logras convencer a más, logras que sientan la necesidad de, ya está. Pero claro, con las armas que te dé el momento. Claro, si decimos, sí, pero la guerra hay que hacerla con arcos y flechas, que eso es lo que mola, pues vas jodido. Porque el otro viene con una ametralladora Thompson y pone esto perdido con nosotros. Entonces, a ver, las armas de ahora son diferentes. Y lógicamente, para mí va contra mi naturaleza que en un salón de cómic haya un cosplay, que es una fiesta de disfraces japonesa. Para mí va en contra de mi idea cultural y no sé qué. Pero joder, si yo tuviera tu edad, la monto con cosplay. Y aquí todos disfrazados y al baile y al no sé qué. Porque los que vienen al baile y al disfraz, 5 van a mirar uno de los mangas. Y 2 se van a comprar. Y 1 va a ser un lector. Seguro. Y ese 1 va a convencer a otros. Esto va así. Entonces, pues claro que es interesante. Y hostia, en la Semana Negra del año pasado, la cola más grande eran dos chicas que escriben para adolescentes que yo no he leído en mi vida ni voy a leer. Pero tenían una cola que llegaba a la Noria, que está en Casa Dios. Y, joder, ¿y estas tías escriben? Sí. Y por dinero tuve que ser hace poco juez en un concurso de novela rosa. Claro, os vuelvo a decir, los dibujantes de cómics siempre viven entre la miseria y la pobreza. Cualquier oferta que te hagan, me tuve que leer 2 novelas, porque ya era el jurado final ya tan seleccionado. Dios mío, los 300 euros que me dieron por leerlas, los tuve que... Eran así de gordas y tratándolo... La novela rosa es una puta. Entonces, coño, pero luego me di cuenta, cuando dimos el premio y tal, que fue un éxito, porque lo primero que dije es, en el jurado, había gente que estábamos en directo y gente que estaba por pantalla, y dije, bueno, en esta novela lo primero que tendría que ser es que el corrector hubiera trabajado, porque aquí está lleno de laísmos y una de la pantalla dice, la correctora era yo. Ya empiezo bien, todavía hice alguna más de estas. Pero, coño, cuando estábamos dando el premio, en la cena, que había un premio que era... a que se da gente lectora, que era que fueran allí con te invitaban a ir en tren y llegabas allí y te daban una cena con los autores. Esta señora que había ganado, que llevaba a su marido con ella, muy joven, dijo, pero va a estar aquí esta señora, no digo los nombres para que no meterme en más líos de los que ya me meto, de la autora, es que mi hija la adora, lo lee todo. Y yo pensé, Dios mío, la hija de esta mujer tiene que tener como mucho 15 o 16 y adora a esta que yo me he tenido que leer. Pues a esa autora yo la llevo al sitio, porque trae a los jóvenes y los que han leído eso, que a mí me parece horroroso, se van a leer otras cosas, porque las mierdas Exacto. con las que yo me hice lector, tío, les tengo cariño por nostalgia, pero es que leí cada cosa. Dios mío, que me leí 200 veces Flash Gordon, y los dibujos son preciosos, pero la historia es que spamemos. Bueno, pues yo sigo teniéndolo y cada vez que un editor amigo lo reedita, yo le digo, oye, mándame uno para mirarlo. Pues todo sirve y todo es el enganche que tengas, la pasión del momento que es incomprensible para otros y me callo ya que lo ocupo todo. Creo que es muy importante esa parte de empezar a leer desde donde se puede y desde donde se quiere, ¿no? No precisamente con algún canon en específico o que nos digan que sí, que no, sino que creo que sí es muy importante, sobre todo para la generación en la que está Sebastián en este momento, a esa edad más o menos, decirles lo que te guste. Eventualmente llegarás a otra cosa, ¿no? No es necesario que empieces con
libros que a veces ni siquiera los asiduos lectores terminan leyendo, ¿no? Sino con lo que tú quieras. Y hay otro aspecto, me gusta mucho lo que dices acerca de hacer lo que se puede con lo que se tiene, porque además tu generación es una gran generación, o sea, sí fue la mejor época para ser un revolucionario. Aquí... Demócrata y gracias, pero no mitifiquéis, no. Ok. Bueno, es que aquí pienso sobre todo como en las guerrillas urbanas, que creo que fueron de las más valientes que ha habido en los últimos años, ¿no? En las de los años 70. Entonces, por eso me parece una época muy apasionante. No sé, por ejemplo, Sebastián, ¿tú qué piensas? ¿Qué haría falta como para alguna motivación? No me refiero a ti de forma particular, sino en general en tu generación. ¿O qué es lo que a ti, en este caso sí personal, te mueve para seguir organizando ferias? Es decir, ¿qué es lo que ves en la gente? ¿Cuál es la satisfacción que llega contigo cada vez que organizas una feria, incluso con esta sensación que a veces tienes como de que se está perdiendo? El hecho de que al ser, ahora sí, por así decirlo, una persona nueva, el descubrir algo, o sea, de decir, no te pases de que esto estaba hace 3, 5 años y yo ni en cuenta, me encantó, o sea, encuentras como una nueva pasión, un nuevo gusto que ni tú sabías que lo iba a hacer, y probablemente, y es algo que comentaste, de que hay veces que como que hacerlo por gusto, tienes que hacerlo totalmente por gusto, y es algo que en mi juventud ha pasado mucho, de que tienes que leerte forzosamente, y yo con cara de, no, ¿por qué me va a leer esto? ¿No? O sea, yo no lo quiero leer, sino más bien hacerlo porque tú quieres. Y en el tema de las ferias, o sea, el tema es que la gente se acerque y vea que hay algo más, ¿no? Hay más por aprender, hay más por dibujar, por, ya sabes, intentar cosas nuevas. Y me gustaría preguntarles a ambos, les preguntaba inicialmente cuál es la importancia de organizar una actividad cultural, ¿no? Y me gustaría saber qué piensan. Creo que lo importante de organizar una actividad cultural es lo que decías, Ángel, que creo que es la parte de sembrar. O sea, llega la gente, no sabes desde dónde está llegando, no sabes qué fue exactamente lo que fue a ver, a quién fue a visitar, qué es lo que le gusta leer, pero creo que se da en un contexto que está distendido, y en esa distensión está la oportunidad de sembrar una nueva idea o de cuestionar otras que ya estaban ahí muy fijas, ¿no? ¿Crees que esa puede ser una parte importante de organizar? Bueno, cada cosa que haces genera otras cosas siempre, ¿no? Hace falta para organizar pasión y que te gusta y no sé, hay gente que sirve para subirse a lo más alto y no tiene vértigo, y otra que no, que solo puede soñar con subirse allí, pues se sube, se cae y vomita allí mismo, ¿no? Esto es un poco así, si te gusta, o si has caído de casualidad, te pasó eso, nunca pensaste qué, pero apareció, que sí. A mí siempre a ver, yo fui niño pobre y eso te condiciona para el resto de tu vida, está claro, y soy pobre y inmigrante, o sea, tengo todo para... Y, por ejemplo, esta tarde, no contesta a tu pregunta, pero creo que pone un poco como mi idea de por qué esto y por qué hacer esto y tal. Estábamos tomando un café y uno de mis compañeros dibujantes españoles sacó su libro. Es un libro súper bonito, grande, con colores, wow, y tal, del western. Entonces el camarero, el mosero, que era un chico muy joven, que nos estaba sirviendo, se lo quedó mirando. Y el organizador, Gantús, le explicó, estos son dibujantes, es que van a estar en la feria, bla, bla, bla. Y él dijo que le gustaba el cómic de él, ¿tá? Y yo le dije, ¿te gusta? Pues cómpratelo, que él te lo vende. Y él dijo, ¿con mi sueldo? ¿Con mi salario? Aquello. Y claro, a mí se me cayó el alma al suelo. Claro. Porque yo me veo reflejado en eso. Yo de la gente era el que no podía comprar el cacharro. Entonces... decir esto, por eso mi admiración, amor y pasión eterna por gente como Taibo, que se empeña en que el libro sea lo más barato posible, porque tú desde tu situación lo ves
pero desde la otra situación es terrible, porque joder, al tío se le saltan los ojos al ver aquello. Y yo me veo siempre en esa posición, porque yo soy ese. Ya es cierto, ahora no lo soy. Y ahora tengo la bulimia que tenemos todos, de comprar 100.000 cosas y almacenar libros que no va a salir nunca. Pero, y eso a mí es algo que en la Semana Negra, como sabes, regalamos los libros que editamos, hacemos libros muy bonitos, de exposiciones y de cosas. Y cuando yo los empecé a diseñar y a editar, le dije a Taibo, con una condición, que los demos gratis. Porque si no, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo siempre me veía, la primera vez que fui a un salón de cómic fue uno que organizaron en Gijón y daban una revista súper bonita que se llamaba Espolique, con unos dibujos de Carlos Jiménez en la portada muy bonitos, y costaba 25 pesetas. Para mí 25 pesetas podía haber costado 25 millones, tenía la misma accesibilidad, ninguna. Pero todos los hijos de los que dirigían aquello tenían la revista. Y yo, que era el único que de verdad hubiera matado por esa revista, no la tenía. Entonces yo dije, como era niño pequeño, cuando yo sea mayor, todos los niños la tendrán. Entonces le dije a Taibo, todos los libros se regalan. Y siempre hacemos así. Y yo me di cuenta que yo tenía razón porque un día en la exposición de Lorenzo Mattotti, que es un corolista genial, le hicimos la exposición de fuegos, hicimos un catálogo en toda la exposición preciosa. Y en la carpa donde estaba la exposición, justo enfrente, había un tiangui lleno de peruanos, de niños, de emigrantes peruanos que vendían. Ese año tocaba, creo que eran flautas y arcos y no sé qué, todos los años que son como multinacional ven todo lo mismo. Y había unos niños pequeños, y había un niño pequeño que cada día se acercaba un poco más a la exposición. Uh-huh. Y un día entró, y yo cuando pasaba vi que el niño estaba delante de uno de los dibujos de Mattotti con los ojos así. Y entonces yo le toqué en la espalda y el niño ya, emigrante, ya sabía, ya está el poli echándome. Uh-huh. Y entonces yo cogí y le di el libro con todos los chismes. Y joder, ese niño era yo. Porque yo me sentí igual en el momento ese y dije, joder, mereció la pena. Porque me miró con los niños de niño emigrante que no tiene, que era yo 30 años antes en el otro lado. Entonces ya merecía la pena hacerlo. Y es por eso, porque alguien se va a acercar con o sin dinero y lo va a encontrar. Va a encontrar algo que no le va a cambiar la vida, pero la va a mejorar y le va a enseñar nuevas cosas. Es eso para lo que sirve. No sirve para otra cosa que nos juntemos. Y sí, tiene más visiones, para los autores es gasolina emocional, porque ahora nos vamos a hablar de qué estamos haciendo, qué problemas tenemos delante de no sé qué editor nos paga, no nos paga, bla, bla, bla. Y eso va a ser interesante, porque vas a volver a tu casa con ganas o sabiendo que estamos todos en la misma situación, y eso es importante. Pero para el otro lado, para la gente, esto no es importante, estamos aquí, pero el abajo sí, porque la interrelación que se pueda tener es básica y fundamental. Y el libro es la mercancía, el objeto, pero lo que hemos hecho no está ahí. Él está sosteniendo el Modotti, pero eso no es mi libro del Modotti. Por si ese ahora lo cogemos y lo trituramos, el Modotti sigue existiendo. Tu ejemplar del Quijote no es el Quijote. Uh-huh. El Quijote no sabemos dónde está, pero no está ahí. Eso es la mercancía. Pero también es verdad que en la feria hay un milagro, y el milagro es marxista. Convencer, eso que es una mercancía, es un libro más. Cuando el autor te lo dedica, te hace un dibujito y te lo convierte en el tuyo, ya no es una mercancía, lo ha convertido en un fetiche, que decía Carlos Marx que era lo contrario a la mercancía. Luego ya no es, ya ha habido un cambio marxista. Entonces, joder, las posibilidades son enormes. Lo que estás haciendo es sembrar. Unas veces vuela la semilla y otras se la comen los pájaros, pero siempre alguna hierba sale. Y estamos aquí por eso. Porque somos más que éramos en mi generación. Sois más. Lo que pasa es que hacéis otras cosas. Leéis mangas como locos. Yo no leí ninguno hasta que no tuve 40 años. Pero yo si tengo que decir cuáles son los 2 mejores libros que leí el año pasado, uno era un manga. Cuéntanos, Sebas, para irnos despidiendo esta tarde de este escenario, una anécdota que para ti fue la más satisfactoria en una feria. La más bonita que te acuerdes. Bueno, yo era parte de la organización de la feria y ahora sí que, por decirlo, como sueldo, me regalaron una colección completa de cómics
que yo desde hace mucho anhelaba tener. Entonces esa fue como mi satisfacción de, ahora sí ya la completé, ya no me tengo que esperar, no sé, cada 2 meses para conseguir nada más para uno, sino ya completa. ¿Y cuál era? ¿Cuál era? Invencible de Robert Kirkman. Está muy bien, ¿eh? A ver la serie también, que también mola y eso, pero no para niños pequeños. No. Sí, no es para niños pequeños, sí está fuertecita. A ver, esta tarde vamos a decidir cómo obsequiar un Modotti. Ustedes díganme, ¿cómo lo obsequiamos? ¿Quieren hacer una pregunta y que el público la conteste? Que pregunten ellos, que hagan una pregunta interesante y al más interesante se lo das. A ver, ¿quién tiene una pregunta? Es un público tímido el que hemos traído. ¿Ya tienen el libro? Sí, lo ¿En el tienen público? todos, claro. Caray. El público. No, pero se la podéis dar a alguno de la gente que tenéis por aquí, que será estupendo dárselo, y alguno del equipo técnico, claro, de los machacas a última hora, siempre los curritos. También el equipo técnico puede preguntar. El equipo técnico para se ganarse pregunta, un le Modotti. damos el Modotti. Sí, si no has escuchado este rollo, No, no habrá edición, no se preocupen. ¿Sí? Entonces necesito hacerles una pregunta, ¿no? De eso se trata. Me gustaría saber cuál fue su primer sensación que dijeron, yo quiero escribir, yo quiero dedicarme a esto. Tal vez qué libro, tal vez qué experiencia. no sé, yo siempre digo que mi lengua materna es el cómic, el español es mi segunda lengua. Pues yo cuando era muy pequeñito no sabía leer, probablemente también hablase fatal o si es que hablaba, pero yo recuerdo que leí una página que probablemente fuera de un dibujante español, se llamaba Col, que era un señor muy alto, muy larguiruchos, que dibujaba, intentaba meterse en un coche muy pequeñito, descapotable, muy pequeñito. Y era toda una serie, el tipo intentando entrar en el coche, por arriba, claro, porque era descapotable, pero no podía. Y se hartó tanto que en la penúltima viñeta le daba una patada al coche que salía pum, pum, pum por allí. En la última viñeta decía algo, había un bocadillo y había algo escrito. Yo evidentemente no lo podía leer, porque no sabía leer, pero yo entendí todo lo que pasaba. Por eso digo que el cómic es mi lengua materna, yo ya lo sabía, ¿no? Entonces, para mí ha sido expresarme en ese, es mi lengua de expresión. Que, Su lenguaje que... claro, tiene. aunque haya escrito también cosas con de texto solamente y tal, pero es mi forma de expresarme. Y no sé lo primero que leí, sí sé lo primero en lo que yo me quedé mirando en un kiosco, así cuando iba con la cartera para el cole de pequeñito, fue una portada de Carlos Jiménez de un TVO que se llamaba, TVO es una revista de historietas que se llamaba Delta 99. Me quedé allí mirando y todavía estoy mirando aquello. Sigo allí delante de aquel kiosco, tengo ese TVO que entonces no me podía comprar y fui editor de ese TVO luego y no sé qué, pero me quedé allí. Es decir, siempre estoy mirando ese niño con esa cartera del cole mirando allí. Esa es lo que yo considero mis 2 experiencias básicas para hacer esto. Para mí sería que al estar haciéndolo, lo esté disfrutando, que creo que es lo más importante. O sea, estamos intentando diferentes cosas y debe de haber al menos una en la que tú digas, esto es lo que quiero, esto me está gustando y hasta dices, no me siento cansado de hacerlo, quiero hacerlo más, quiero seguir aquí. Yo creo que eso es lo más importante. Ok, muchas gracias. Se lo ha ganado. Creo que para mí dedicarme a este aspecto, tanto de escritura como de organización,
yo fui hija única y mis dos padres siempre fueron trabajadores, entonces nunca estaban en casa, pero solo había un momento donde siempre estaban en casa y eran los domingos y siempre hablábamos de libros. O sea, paseábamos, a veces íbamos a los tianguis, mi padre me recomendaba libros, yo estaba chiquita, los leía y después hablábamos al respecto entre él, mi madre y yo, y para mí eso era la felicidad máxima. Entonces tiene un origen muy infantil y como dice Sebastián y también como Ángel lo dijo en algún momento, mientras se disfruta y a veces aunque es raro, porque a veces uno no lo está disfrutando porque está estresado, entonces la emoción es precisamente el placer, y eso ya viene después, pero al ver que otras personas lo disfruten con el trabajo que uno está haciendo, para mí eso es también increíble y muy satisfactorio. Y bueno, el Modoti es todo tuyo. Muchas gracias, primero que nada. A mí me inspiran mucho. Yo digo, pues, también escribo, pero primero que nada yo canto y yo hago canciones en inglés casi siempre. Y en la prepa, cuando escuché la canción God de John Lennon, y él dice esto de yo no creo en nada más, yo creo solo en mí. Ese fue el momento donde yo me di cuenta que mi vida era por ese lugar, ¿no? Y lo que me dice usted justo pues del lenguaje, ¿no? O sea, yo básicamente hablo español y después mi segundo lenguaje es canciones en inglés. O sea, incluso mi mente fabrica frases en inglés y pues también supongo que de ahí viene mi pregunta, ¿no? Porque yo también busco inspiración siempre y me daba curiosidad saber, pues, a ustedes qué les había causado esa primera chispa, ¿no? Y de alguna forma también sigo siendo como ese niño que sigue viendo la pantalla o bueno, el escaparate o el arte, ¿no? En general, o sea, como que te sigues encontrando y estoy aquí, ¿no? Teniendo los escalofríos a pesar de que no esperaba que esto se convirtiera en esto, ¿no? Porque pues, yo vengo a trabajar, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues muchas gracias por seguir haciendo lo que hacen y espero verlos pronto un día. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias a ambos. Sebastián, Ángel, un placer.